Ya el mapa de Colombia no cambiará. Ya el mapa de Colombia no cambiará. Triunfo de Colombia en La Haya. Colombia 4 votos, Nicaragua 3. Aunque si estuviéramos hablando de resultados deportivos, muchos dirían que Colombia había perdido, pero no. Ese fue el resultado de los votos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que puso fin a las pretensiones del gobierno nicaragüense de querer capturar para Nicaragua, que reclamaba una larga plataforma continental por encima de 200 kilómetros obligatorios de su costa, y habían solicitado a la Corte que dibujara un límite sobre la plataforma continental reclamada y la de Colombia. Ya el mapa de Colombia no cambiará. Hace cerca de 11 años, el 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de Nicaragua, pero ordenó a Colombia entregar su soberanía sobre el Mar Caribe al país centroamericano, un territorio aproximado a los 75.000 kilómetros cuadrados. El presidente de la época, Juan Manuel Santos, dio como respuesta de gobierno de seguir la decisión sin aplicarla a las leyes del país que establecen fronteras marítimas y terrestres, artículo 101 del Código Político Colombiano de 1991. El año anterior, Nicaragua continuó buscando la franja de territorio y presentó 2 nuevos casos contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. El primero, explorando si aumentaba la extensión de su plataforma continental superior más allá de las 200 millas náuticas en septiembre de 2013. Y el segundo, denunciando violaciones a la justicia por parte del gobierno colombiano del fallo proferido en 2012. Ya en noviembre de 2013, el gobierno Santos anunció que Colombia renunciaría a la jurisdicción del tribunal. Fue hasta el 21 de abril de 2022 cuando la Corte leyó el fallo sobre violaciones e incumplimientos de Colombia frente a la decisión de 2012. Indicó que el gobierno colombiano había violado derechos de Nicaragua en el Mar Caribe en materia de investigación científica, pesca, e instó a Colombia a dejar interferir en la zona, además de hacer un llamado de atención a ambos gobiernos para que lleguen a un acuerdo bilateral sobre sus fronteras. El jueves 13 de julio de 2023, dependiendo del fallo, estaban en juego los nicas y sus pretensiones al lecho y el subsuelo marinos del área resultante de la prolongación del territorio continental, aduciendo que allí se pueden encontrar reservorios de petróleo y gas. Elizabeth Taylor-Joy y Carolina Olarte Bacarés jugaron un papel importante en la defensa de Colombia. Las 2 mujeres fueron coagentes en el litigio territorial en La Haya. El equipo jurídico que Colombia conformó hizo la presentación ante la Corte con argumentos jurídicos, institucionales y científicos de demostrar que Colombia ejerce soberanía sobre esa área del Mar Caribe desde 220 años por orden real y que Nicaragua no tiene argumentos consuetudinarios, jurídicos ni legales para extender su plataforma continental más allá de 200 millas sobre el nivel del Mar Caribe, como la Corte Internacional de Justicia advirtió que era difícil anticipar su decisión, ya que la Corte estaría centrada en resolver únicamente el aspecto jurídico del proceso. El ex canciller Julio Londoño Paredes, experto en este conflicto, explicó a medios de comunicación en 2012 que a Nicaragua le correspondían derechos marítimos en una proporción de 8-1 frente a Colombia, y los jueces le reconocieron derechos en una proporción de 3-1, razón por la que Nicaragua tampoco estuvo de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia en aquel fallo previo que fue adverso para nuestro país. Lo mejor de todo es que este fallo, que no tiene otra instancia, beneficia a cerca de 10.000 empleos de raizales que habían quedado desprotegidos gracias
a que este nuevo fallo del Tribunal de La Haya genera un ambiente de alivio para las comunidades que viven de la pesca en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Somos Canal Carmelo Bolaño. Suscríbete y deja tus comentarios y dale me gusta aquí debajo de este video.